porque yo venía del área de la finca, pero ese mundo de lo que pasaba con el café después que salía de la montaña, yo lo desconocía. La realidad es que yo no lo consideraba como mi guía del negocio. Y yo estaba todo el día hablando de café y la gente súper emocionada. Me fascinaba que la gente se quedara conmigo y habláramos y tertuliáramos sobre café, pero cuando cuadraba la caja en la tarde, el dinero no daba. Pero yo me imagino que tú no has cogido café. Y en efecto no había cogido café. Pero ¿sabes por qué, Alberto? Porque las mujeres no éramos para eso. Bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Mi nombre es Alberto Lugo y este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Liberty Business, los líderes en servicios de Internet para negocios y empresas en Puerto Rico. Con Liberty Business obtienes soluciones para tu negocio que te permiten mantenerlo mejor conectado, accesible y seguro. Confía en Liberty Business para impulsar el éxito de tu empresa en el mundo digital. Llama hoy al número en pantalla o visita libertybusinesspr.com. Y en el episodio de hoy nos acompaña Erika Reyes, especialista en café. Así. ¿Eso es? ¿Especialista en café? Sí, bueno, así dice, ¿no? Porque yo me he ido desarrollando en las diferentes facetas del procesamiento de café, que son un montón. Así que, bueno, todo lo que me queda todavía también. Erika, fuera de cámara me estabas mencionando que eres especialista en café porque tienes varias iniciativas o varios negocios. Me gustaría que me hablaras un poquito de ti y cómo llegas a este mundo del café y que me hables un poquito de los negocios que tienes del café. Mira, realmente, ¿verdad? Denominamos quizás especialista en café más bien porque, no solamente porque quizás pueda tener diferentes variantes del negocio dentro de la industria, sino también porque la cadena de procesamiento del café es bien larga y como que comprende muchos eslabones. Y no necesariamente todos trabajan de manera vertical, entiéndase que hacen todo en la cadena, ¿no? Unos se dedican a producir, otros se dedican quizás a procesarlo, otros tienen marcas y distribuyen. Sí, que y es así como que está desconectado el proceso, ¿no? Digo, hay quienes lo conectan de manera vertical, pero en términos generales así es que funciona. Y otros se dedican a coffee shop y así. Ya. Y yo pues tengo un poquito de cada cosa. Es como Cuca Gómez. Yo produzco, proceso, tuesto, tengo coffee shop, tengo la Escuela de Café y Barista de Puerto Rico. O sea, hago diferentes cosas. Ok, tienes un coffee shop, produces café, tienes un coffee shop y tienes la escuela de barista. Correcto. O sea, que tú te has ido poco a poco entrando en diferentes vertientes del mundo del café. Por eso es que eres especialista. Exacto, exacto. Algo así. Y realmente llego al mundo del café desde que soy una niña. O sea, yo soy tercera generación de caficultores en la familia. Así que empezando con mis abuelos, luego mis papás. Y bueno, hace 19 años, pues decidí entonces yo incursionar a través de la barra de café. Exacto. ¿Cómo llegas si me puedes hablar un poquito de ese momento en el que te interesaste, más allá de beber café, como en moverte a emprender dentro del mundo del café? Mira, si tú supieras que a mí el mundo de emprendimiento, yo a veces me pongo a pensar en hasta cuando yo jugaba de chiquita. Sí. Yo jugaba de maestra, yo era maestra. Nunca estudié eso. Pero también jugaba, yo recuerdo que mi papá era ebanista y tenía pedazos de madera donde quiera, no sé qué, y siempre estaba construyendo. Tenía siempre como los montoncitos de arena y toda la cosa. Y yo recuerdo que éramos como 3 primos que siempre estábamos haciendo pastelería con la arena, no sé qué. Mi primo iba, lo vendía, regresaba y era como el tema de que se vendió súper rápido, hay que volver a hacer bizcochos y hay que volver a hacer... O sea, y a través de los años yo digo, mira los juegos de nosotros, ¿no? Así que un poco por ahí la línea de emprender, porque también lo vi en mi familia, toda mi familia. Obviamente yo vengo de un barrio, el barrio Cacao en Orocovis, insertado por allá en el Bosque Toro Negro, y evidentemente, ¿verdad? La economía principal pues era la agricultura, era el negocio, ¿verdad? De familia, ya sea un colmado, mi tío tenía un colmado, mi papá llegó hasta a vender ropa, tener hasta una tienda de maones y de tenis, porque claro, comprar maones y tenis habría que ir a Manatí y eso nos tomaba como 1 hora y pico, ¿verdad? Claro. Así que siempre tuve como esa vena de emprendedora, aunque inicialmente, bueno, ¿verdad? Ni menos pensábamos en la agricultura, pero inicialmente pues querían que, ¿verdad? Sobre todo los maestros,
que estudiara otra cosa. Así que empecé, de hecho, estudiando ingeniería química. De verdad. En el colegio en Mayagüez, a los 2 años dije no voy. No es para mí. Y me fui a administración de empresas. Ya. Y terminé administración de empresas, hice una maestría después en mercadeo y, ¿verdad? La vuelta que da la vida, me inserto nuevamente, después de trabajar en telecomunicaciones, a Pfizer, que evidentemente combinó entonces lo que es la ciencia con el marketing Mercadeo, y la administración. Y dentro de la incertidumbre un poco de la industria farmacéutica, te estoy hablando inicio 2000, mucho recorte, mucho cambio de estructura de la industria farmacéutica, yo dije, aquí... Ya las 936 estaban saliendo. Sí, ya habían salido. Ya habían salido y se estaba viendo el efecto que había provocado eso. Claro. Así que es ahí cuando yo digo, voy a montar un plan B. Y el plan B se convirtió en plan A. Porque mi plan B era por si acaso me despedían o dentro de ese recorte de personal me iba yo, pero no me iba. Y ya yo había tenido, o sea, ya yo había hecho un desarrollo de proyecto de un coffee shop, porque siempre, evidentemente, ahora es que lo realizo, pero yo me acuerdo, mis proyectos de la universidad eran todos relacionados al café. Todo era relacionado. Todo, sí. De la historia de la industria cafetalera, de un proyecto agroturístico, y siempre hablaba de café. Cuando empecé a trabajar en Pfizer con mis clientes, mis regalos de Navidad eran café. Okay. Así que, y me encantaba hablar de café. Y también veía la emoción de la gente cuando yo le hablaba de lo que hacían mis papás, de lo que hacían mis abuelos. Gente que bebía café, era amantes de café, pero no tenía ni idea de dónde salía el café. Entonces eso un poco me provocaba a mí como esa inquietud de... ¿Cómo es posible que la gente no conozca? Sí, tú naciendo en ese ambiente, Claro. no podías entender cómo las viendo. personas no conocían este sabor tan increíble. Y viendo también el esfuerzo y el trabajo que había detrás de esa taza. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que sea amante de café, que beba 3 tazas, 4 de café, ¿verdad?, al día, y que piense que ese café viene, o nunca se haya preguntado de dónde proviene? Así que eso para mí era como inquietante, ¿no? Sí. Y bueno, esa inquietud me llevó eventualmente a abrir hace 13 años la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. Así que un poco por ahí, ¿no? Te cuento cómo empiezo y terminé abriendo Café Colao, que fue un proyecto de mi maestría. Que lo desengaveté. Café Colao es un coffee shop en Viejo San Juan. De hecho, es el primer coffee shop independiente, con café netamente puertorriqueño, ¿verdad? Ya Starbucks estaba en Puerto Rico, evidentemente las cafeterías, había otro kiosco, ¿verdad?, que tradicional de café, como en las plazas de pueblo y demás, pero como estilo coffee shop. ¿Dónde está ubicado en Viejo San Juan? Yo voy mucho a Viejo San Juan, en el Muelle 2, en Viejo San Juan, donde llega la lancha Cataño, el tour de la Bacardí. Ya. Y está en el mismo espacio, es o sea, el mismo al lado local. de los cruceros. De los cruceros, Okay. Sí. Que parte de mi intención también era, evidentemente, capturar el turista. Por supuesto. Muy inteligentemente. Claro, y el local en aquel momento, aunque sí yo quería que el local y el residente de Viejo San Juan bebiera y degustara una buena taza de café, realmente me llamaba mucho la atención estar en Viejo San Juan por atraer el turista. Porque yo sabía que el turista podía apreciar y valorar Claro. Nuestro café y además comprar el empaque de café. Por supuesto. Que para mí eso era importante, sobre todo el tipo de café que yo quería promover. No era el típico café comercial que tú conseguías en una góndola de supermercado. Yo quería pues hablar con caficultores y que estos caficultores llevar ese café a San Juan y así sucesivamente. En aquel momento el café de mi finca no estaba, porque ya mi papá no procesaba café. Mi papá dejó, que por ahí también hay una línea de mi intención, un poco quizás de nostalgia, ¿no? De retomarlo. Sí, porque mi papá en el huracán George en 1998, 98. Sí, mi papá dijo, ya con el café no voy más. Se acabó. Se acabó. Y entonces es ahí que sustituye café por guineo niño, cítrico, empezó a hacer unos apartamentos en la hospedería después y literalmente dedicó sus últimos años. Se cambió de industria. Sí. Siguió siendo agrícola y obviamente ya con el principal producto era los farináceos, pero montó una hospedería dentro de la finca. Buenísimo. Y sus últimos 20 años fue dedicado a eso full. Así que anfitrión. Exacto. Estaba como un poco la nostalgia de esa industria que veía a mis abuelos, que yo me crié, que mi ventana de mi cuarto veía los caficultores llegar, los recolectores, o sea, y eso acabó después de ese momento. Así que no tenía café de mi finca, ni de la de mis papás,
Pero entonces promovía café de diferentes caficultores de diferentes zonas de Puerto Rico. Wow. Y así un poco empieza, ¿no?, la historia de Café Colado, que es donde comienza todo. En realidad empezó el programa educativo, empezó mi desarrollo como especialista de café, porque yo venía del área de la finca. Pero ese mundo de lo que pasaba con el café después que salía de la montaña, yo lo desconocía. Ya. Y entonces un poco fui descubriéndolo en ese proceso que me mudo a San Juan y todo, y dije, yo creo que aquí hay una oportunidad. Claro, o sea que realmente comenzaste con la tienda de café, Sí. Café Colado. Sí. Luego comienzas a dar clases de barista Sí. y terminas entonces produciendo café. Correcto. Interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pero gracias por darnos toda esa información, pero no vinimos a hablar de éxito, vinimos a hablar de errores de eso sí negocio. tenemos historia. Así que quiero que me cuentes de algunos errores que lleva muchos años en la industria y me Sí. gustaría conocer un poco de los errores para que la audiencia sepa qué no hacer. Mira, yo creo que sí. Oye, el principal, yo creo que siempre lo cuento, yo creo que es más común de lo que todos pensamos. Probablemente lo has escuchado aquí sentado en este sofá también. Uno de los errores más grandes al inicio mío fue abrir Café Colado con un plan de negocio. Yo tenía un plan de negocio, pero la realidad es que yo no lo consideraba como mi guía del negocio. Mira que te estoy contando todas estas historias relacionadas al café y te mencioné la palabra nostalgia. Yo creo que yo abrí Café Colado más con el corazón y la pasión que por cualquier otra cosa. O sea, Sí, más que el dinero, era Sí, como una no, pasión, un interés genuino. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Yo trabajaba duro y pensaba que con eso, trabajando duro, yo iba a pagar las cuentas, iba a vivir. Y yo estaba todo el día hablando de café y la gente súper emocionada. Me fascinaba que la gente se quedara conmigo y habláramos y tertuliáramos sobre café, pero cuando cuadraba la caja en la tarde, el dinero no daba. Ya. Sí que por ahí ya la primera metida de pata, ¿no? Y no te estoy diciendo que la pasión no es importante, ¿verdad? Porque todo el mundo siempre, probablemente eso también lo has escuchado muchas veces. ¿Qué características debe tener un empresario? Apasionado, sí. Bueno, lo que pasa es que ese término yo lo escucho mucho en el podcast y también cuando veo televisión y demás. Lo que pasa es que realmente te tiene que gustar porque los días difíciles que no tienes ganas. Ahí es que voy. Esa pasión es importante cuando el dinero no está o cuando hay momentos bien complicados. Tiene que gustarte. Porque es lo que te levanta por las mañanas a trabajar fuerte sin esperar nada a cambio. O sea, al final es porque quieres que las cosas pasen, porque quieres salir del hoyo. Porque sientes pasión. Exacto. Entonces, eso pudiera ser esa primera fase de mi vida como empresaria, ¿verdad? Ser tan apasionada y no realizar que yo había decidido vivir del café. Y que era un modelo de negocio bien distinto a como lo trabajaban mis papás o lo que yo estaba acostumbrado, que era el área de la finca. Ya. Así que ahí el primer error. Y por eso una cosa me lleva a la otra, porque es que pues vendiendo tazas de café no podía vivir. Y un poco, o sea, se me van presentando oportunidades en el camino, gente preguntándome, oye, yo quiero montar, ¿tú vendes franquicia? ¿Tú crees que tú me puedes enseñar porque yo quiero montar algo así? O cosas como esas. Y dije, yo creo que aquí hay una oportunidad. Y recuerdo que empezamos a dar clases para desarrollar una competencia de barista y yo vi esa oportunidad de gente que pagaba por coger clases. Recuerdo que fui a una competencia de barista en el exterior, en Austria. No, creo que antes. Pero en Austria vi una escuela de barista. Pequeñita, simple, y yo dije, wow, a mí se me abrió el mundo. Yo dije, esto mismo es lo que yo haría en Puerto Rico, porque ya venía con esa experiencia de clientes preguntándome, y fue así que comencé, llegué a Puerto Rico, empecé a dar clases, ¿y qué vino después? Yo no daba clases en un espacio, o sea, yo alquilaba, era una locura. ¿Alquilabas un lugar para dar las Alquilaba clases? un local en el Colegio Agrónomo, en la Universidad de Sagrado Corazón, yo llevaba todas las máquinas por la mañana, mesas, tanques de agua. Al final recogía, limpiaba, o sea, era una locura. Y la gente preguntaba siempre, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Cuál es la próxima? Yo dije, no, yo creo que ya estamos listos para montar un espacio. Y ahí abrió, obviamente empecé a dar clases en el 2009, pero ya en el 2011 oficialmente abrió la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. Cuando mencionaste hace un ratito que no seguiste tu plan de negocio, ¿tú sientes que
¿El plan de negocio estaba adecuado y tú no lo estabas siguiendo? Sí. ¿O lo hiciste porque te lo piden en el banco para pedir un Un préstamo? poco ambas cosas, o sea, me lo pidieron el banco, se desarrolló. Para que tengas una idea, ese business plan tenía contemplado que yo me iba a quedar trabajando en Pfizer. Así que imagínate el ingreso que estaba yo devengando Proyectando. en ese plan. Y yo decido renunciar a Pfizer porque yo dije, este negocio no va a poder abrirse con otros tipos de empleados que no sea yo. Porque en aquel momento tampoco había gente preparada en el mundo del café. Y además yo creo que yo quería hacerlo, punto. Era yo la que quería estar ahí, quería colar, quería hablar de café. Y terminé renunciando. Para que tengas una idea, mi jefe en aquel momento, el director de la región, me reunió y me dijo, ¿y tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Yo era madre divorciada, Wow, tenía un hijo de 2 años. Te lanzaste con todo. Y era el cuestionamiento de todo el mundo. Y obviamente tenían toda la razón. Es que yo juraba, mira donde me cegaba a mí la pasión y el romanticismo que yo tenía, que yo juraba que yo, colando café, iba a ganarme lo mismo que iba a ganar en Pfizer. O sea, Sí, ya tienes una idea, que ¿no? también, como dice, la ignorancia es atrevida. Sí. O sea, yo tenía 29 años, tenía un hijo ya chiquito y por ahí te puedo contar, ¿no? También esos procesos un poco personales, ¿no? Quiero que me hables un poquito del reto de estar en un negocio tan tradicional siendo mujer. Bueno, lo he ido viviendo a través de los años y superando, ¿no? Yo creo que cada vez son más las mujeres que lideran negocios de café en Puerto Rico. Y siempre estuvieron de una manera u otra bien relacionadas a la industria. Pero yo te puedo decir que quizás al inicio yo era jovencita y recuerdo que iba a los caficultores o a las fincas porque quería identificar los cafés que yo quería vender. Sí. Y lo primero que me decían, y ven acá, y tú, que de seguro no has pisado una finca en tu vida. Entonces yo obviamente le daba de referencia a mi papá. Yo le decía, ¿no? Que yo soy la hija de Ramoncito Reyes. Que era alguien conocido en la claro, industria. en la zona o lo que sea. Y entonces ahí decía, tú eres la nena de Ramoncito. Pero yo me imagino que tú no has cogido café. Y en efecto no había cogido café. Pero ¿sabes por qué, Alberto? Porque las mujeres no éramos para eso. ¿Sabes? Imagínate la cultura, ¿verdad? Tan tradicional, donde en esa industria agrícola generalmente, por lo menos en el caso de familias que eran dueñas de finca, pues nosotros no recogíamos, las nenas no recogían café o no trabajaban en la finca. Claro. Ahora, yo recuerdo que yo cociné a los 11 años para los obreros de mi papá. Wow, o sea que era ¿Viste bien cómo era tradicional. Exacto, claro. bastante. Ese era tu rol en la cocina. Sí, bastante tradicional. Y súper jovencita. Sí. Así que era como y era bien normal que a los 10 años, 11 años, mi mamá tenía que hacer diligencia en el pueblo y yo me quedaba cocinando para los obreros de mi papá. Wow. Así que como que nunca nos visualizábamos, por lo menos las nenas, en ese mundo, aunque incluso yo creo que te comentaba al inicio, en algún momento te estaba comentando el hecho de que cuando mi papá decide retirarse del mundo del café y dejar el beneficiado que era de mis abuelos inicialmente, nunca me consideró para yo Tú no poder. estabas en el mapa. Yo no estaba en el mapa. Mi mapa, o sea, el ideal de mis papás era que yo saliera de las montañas, que fue perfecto, o sea, y estudiara. Y esa era la visión y lo entiendo perfectamente Claro. y qué bueno que fue así. Sí. Pero yo recuerdo que dentro de la familia éramos muchas nenas. Y habían más o menos 2 varones que incluso eran menores que yo. Y mi papá los consideró a ellos y se los propuso a ellos. Y nunca éramos nosotros como... Y a mí tampoco, o sea, no pensaba ni en eso, no, claro. exacto. Eso no era... Yo no venía de ese... O sea, ese no era para mí. Y entonces cuando yo decido montar Café Colado, que yo le digo a mis papás que voy a emprender en café, casi me deshereda. O sea, ¿verdad? y era una locura porque precisamente como mujer, madre soltera, yo recuerdo incluso a mi mamá, y la entiendo perfectamente, decirme, o sea, tú tienes un hijo, tú tienes que dedicarle Proveer, tiempo. Ellos claro. también sabían el sacrificio, mis papás, sabían el sacrificio que implicaba yo dedicarme a montar un negocio. O sea, ellos sabían ese mundo en que yo vivía, que yo tenía mi casa,
tenía un trabajo estable, ¿verdad? Dentro de lo que todos considerábamos que era estabilidad en aquel momento. Y esa seguridad económica, mi papá estaba claro y mi mamá que yo la iba a perder. Y así fue. Yo la perdí a los 6 meses. Yo no tenía ya ni cómo pagar la luz de mi apartamento. O sea, yo viví momentos bien complicados económicamente precisamente por eso. Pero volviendo al tema... Pero ¿cómo te reinventaste en ese momento después de 6 meses? Porque eso yo creo que es una gran lección para la audiencia. ¿Qué pasó en ese periodo que tú lograste convertirlo en un éxito? Pues volvemos a... yo creo que el tema... Una de las cosas que a mí me... Y yo creo que eso viene quizás en la parte, en un chip, ¿no? De eso que yo quería demostrar que yo había tomado una decisión y que yo tenía que salir de eso. O sea, y yo no iba, de tantas veces que me lo habían dicho mis papás y me lo había dicho la gente, todo el mundo me decía, estás loca. Y yo dije, yo le voy a demostrar a la gente que no estoy loca. Okay. Y es ahí cuando probablemente esta identificación de oportunidades que yo empiezo a escuchar, a mí montar estaciones de café, que hoy día tú las ves por ahí, pero yo llegué a montar estaciones de café y eso me sacaba del hoyo. Con eso yo pagaba la luz, con eso yo hacía compras. Luego empiezo a dar clases. Yo te recuerdo, y nunca se me va a olvidar, esta pareja de sidra que me pagó por primera vez $300 para yo enseñarle a confeccionar café en la máquina expreso que habían comprado. De hecho, la máquina estaba en la marquesina de su casa instalada. Y yo bajé a sidra y yo le enseñé. Y cobraste por eso. Y cobré. Y ellos fueron los que pusieron el precio porque yo no sabía ni qué cobrar. Wow. Pero fue la oportunidad. Y ahí yo dije, yo creo que yo puedo hacer esto para ir saliendo del hoyo. Y por ahí te puedo contar 20 cosas y embelecos que yo hacía, que yo recuerdo también que muchas veces pues, me involucraba en todo ese tipo de cosas y yo decía, yo creo que aquí yo puedo hacer esto o yo puedo hacer esto otro. Y buscando oportunidades. Claro, buscando oportunidades y quizás no estableciendo un mega plan de negocio, ¿verdad? Estructurado y planificado, pero la misma vida y eso siempre lo digo, escucha los signos que te da la vida, porque es que cuando tú escuchas una misma pregunta y una misma necesidad varias veces, ahí hay una oportunidad. Presta atención, presta atención. Eso es una gran lección porque muchos empresarios están tan fijados en la idea. Y eso lo hemos hablado en el podcast también en algún momento. Están tan centrados en esta idea que pasan oportunidades y no están pendientes, no escuchan. Sí. Qué gran lección que estabas pendiente y que escuchaste. Sí, y por ahí, pues evidentemente, una cosa bien importante que me preguntabas, no quizás las situaciones que he enfrentado como mujer, que han sido muchas, pero si hay algo que yo le digo a todo el mundo, es no pienses en eso. O sea, porque a veces estamos tan alertas, porque ya nos predisponen a que, como soy mujer, que ya llegas mentalizado con eso. 100%. Entonces, quizás llegas a una reunión y todos son varones y ya estás como que... predispuesto. Bueno, soy la única mujer, vas a ver que entonces van a decir esto, o no me voy a ver lo suficiente, o no van a creer que... Y entonces ahí ya automáticamente cualquier comentario, cualquier gesto lo vas a malinterpretar porque estás sugestionado a eso. Yo te lo digo que incluso me pasó... yo que venía del campo a trabajar, yo trabajé y estudié cuando estaba en la universidad y siempre, yo recuerdo que siempre se escuchaba la retórica de, no, porque los que somos de lejos, no, los que somos del campo, yo nunca tuve esa mentalidad en mi vida. Incluso yo no sabía inglés y yo trabajé en la industria farmacéutica, yo me fui a Estados Unidos, que tenía que viajar 4 veces al año. Éramos 5 puertorriqueños, 4 de ellos hablaban perfectamente inglés, eran bilingües. Yo le digo mi inglés de Matrulla. Matrulla es un sector de un barrio de Orocovi. Y yo con mi inglés de Matrulla, pero yo no me mentalizaba de que yo tenía la limitación del idioma. Qué tremendo, eso es una gran lección también. Y así mismo hice con mi rol de mujer. O sea, yo no me ponía eso en la cabeza. Que si me pongo a pensar, digo, wow. Yo recuerdo este comentario, yo recuerdo en Café Colado cuando yo tenía empleados y yo estaba tomando la orden en la caja y todo el mundo pudiera pensar que yo no era la dueña, que el dueño era el que estaba colando café porque era varón, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces a lo mejor el mismo barista lo aclaraba. No, mi jefe es ella. Ah, ella es la dueña de esto. Sí, yo decía, ¿por qué si habemos 2? Resulta que piensan que es él y no yo. O sea, y eso pasaba. Los esquemas de la sociedad. Pero si tú supieras que probablemente
en mis últimos años lo he ido notando más, sobre todo cuando yo me muevo al mundo de la finca. Cuando yo me devuelvo, yo le compro, mis papás se querían retirar, y entonces ya yo le había dicho a mis papás, de hecho, que sí, que yo sé que ellos tenían esa intención, que me dieran la oportunidad de que mi hijo se graduara de high school. Y entonces, cuando mi hijo decide irse fuera de Puerto Rico a estudiar, es ahí cuando yo tomo la decisión de comprarle. Ya. Que fíjate que también como muchas de las decisiones de negocio, pues uno las toma basadas en ese rol, ¿no? Que tú tienes, esa responsabilidad de mamá, porque yo lo quise, ¿sabes? Sí. No es porque fue un sacrificio o porque... No. O sea, eso fue lo que yo quise y vivo al sol de hoy como yo quería. Acostarme todas las noches y no tener que arrepentirme. Ni, yo dije, yo quizás no tenga 30 cafés colados ni tenga la escuela de café y baristas de Puerto Rico y del mundo, pero estoy feliz con lo que hice, el fruto de todas las cosas que pasaron, ¿verdad? En mi etapa de mamá, pues hoy las veo. Tremendo. Así que súper bien en ese sentido, pero también recuerdo muchos empresarios diciéndome al oído, se te va a ir el avión, tú eres una empresaria, te estás dedicando a ser mamá y tú tienes unas oportunidades. Hoy día hay muchas mamás que no necesariamente están con sus hijos y son exitosas. Y yo decía, pero es que el tema no es si yo voy a estar o no, porque mi hijo vaya a tener éxito en la vida, vaya a estar bien o no, es que yo quiero hacerlo. Bueno, Erika, entonces cuéntame un poquito más de la finca y tu proceso como mujer dentro de ese mundo. Pues mira, fue bien interesante. Número uno, evidentemente es un equipo de trabajo que muchos de ellos fueron adquiridos por mi papá. Pero era bien cómico porque esa finca siempre fue administrada por hombres y obviamente en una zona donde hay mucha mujer que trabaja, pero quizás esas posiciones de liderazgo, sobre todo en finca y en posiciones agrícolas, siempre fue por hombres. Así que yo recuerdo anécdotas como, por ejemplo, el capataz de la finca de repente me decía... mira, hay que hablar de algo, pero yo prefiero hablarlo con tu esposo. Mi esposo se llama Mateo. Necesitamos hablar con Mateo. Y yo le decía, pero digo, sí, no hay ningún problema, pero tiene que ver con la finca o es otro tema particular. No, es con la finca, pero son temas que son buenos tocarlo entre hombres. Oh, wow. ¿Sabes? Cosas como esas. O las mismas mujeres. A veces estábamos en un momento dado, en un turno, que éramos todas mujeres. Y qué sé yo, que eran las 7 de la noche o algo, y decía, es que necesitamos hombres en el equipo de trabajo. Y yo como que decía, ¿pero para qué? No, porque es que como que habemos muchas mujeres juntas. O sea, somos todas mujeres y como que nos sentimos inseguras. O sea, que entre las mismas mujeres discriminaban. Sí, como que sentían que siempre debería haber un hombre para sentirse segura o para o para hacer alguna fuerza particular. De hecho, yo recuerdo, y para mí todavía me pasa. O sea, yo tengo gente, hombres, trabajando en la finca y están limpiando la represa, que eso está por allá arriba en el monte, y yo tengo que cargar unas cajas o cargar unos sacos. Y la realidad del caso es que lo hago porque para mí es normal yo cargar. Y cuando ellos se devuelven, que bajan la montaña, que ellos ven, ¿y quién movió esto? Y yo les dije, no, yo lo moví ahorita porque... Pero ¿por qué lo moviste? Pero tú lo moviste, tú pudiste. Claro. Y yo le dije, pero es que yo no voy a estar esperando a que ustedes bajen de la montaña de la represa para hacer esto. O sea, esto había que hacerlo ahora, pues yo lo hice, no hay ningún problema. Y me pasa incluso con la maquinaria agrícola. Incluso yo escribí una carta a esta manufactura colombiana porque incluso hasta para abrir unas puertas de secadora de café, o sea, tú necesitas una fuerza extraordinaria. Yo lo hago porque o sea, casualmente se posicionó detrás de una columna. Yo me tengo que recostar de la columna, hacer la fuerza para poder hundir la palanca y poder abrirla. Yo decía, pero ven acá. O sea, hay una naturaleza de mujer de que tenemos menos fuerza o lo que sea, digo, a menos que entrenemos o cosas como esas, sí. Pero no es la norma. Así que, ¿por qué estos equipos son así? Pues porque están dominados por hombres, punto. Y cada vez, ahora que vemos que cada vez hay más mujeres insertadas en el mundo, se están dando cuenta que el material que utilizan, la altura, el peso de puertas o de equipos, no está diseñado para mujer. Cosas que nunca habían pensado. Exactamente, pero ya las tienen que ir pensando porque es complicado. Así que, nada, te pudiera estar contando 1000 historias, ¿no? Relacionadas a este rol de mujer.
Pero sin duda cada vez más se están insertando Claro. y obviamente no tiene que ver ni siquiera con la capacidad que tengamos o no versus el hombre. Es cuestión de que culturalmente y tradicionalmente siempre pensaron que teníamos un rol distinto. Y... Son esquemas de la sociedad. Sí, Qué bueno que, sí, qué bueno sí. que traes ese tema. Vamos a ir ahora, saquen el papel y lápiz. Vamos a hacer un espacio para que la gente busque papel y lápiz y vamos a comenzar a hacer un breve resumen antes de irnos. Me mencionaste primero el plan de negocio. No seguir Sí. tu plan de negocio fue un pequeño blunder porque al final lograste seguir tu intuición y lograste seguir abriendo camino e identificando oportunidades. Sí. Número 2, esto no es un blunder como tal o no es un error, pero es algo que sucede a menudo. Creo que el tema de que la ignorancia es atrevida te funcionó a favor, porque te insertaste en unos lugares donde muchas veces las personas dicen no me va a salir, no lo voy a lograr, y tú, ignorante en ese momento a los diferentes esquemas de la sociedad, te insertaste y lo hiciste. Y perdona que te interrumpa rapidito en esto, pero mucha gente me pregunta, ¿y cómo tú te has ido insertando en las diferentes eslabones de la cadena del café, incluso a nivel mundial? Yo salgo mañana para Chicago para la Convención Mundial de Café y la gente que yo conozco dice, yo no conozco a una persona que esté insertada en... O sea, yo conozco mujeres caficultoras, conozco mujeres torrefactoras, conozco... Que estás en... Pero que estoy en todas, yo no conozco. Yo digo precisamente porque quizás la naturaleza mía de tratar de ver en dónde yo encajaba. Porque cuando yo era barista, o sea, cuando yo abrí un coffee shop, yo era una dueña de negocio. Yeah. Así que los baristas no me reconocían como barista, sino como la dueña del negocio. Pero para un empresario general, yo era la del cafecito. Y eso no era una empresa eso no era una empresa, eso era un cafecito. Sí, y así, local. O sea, igual de repente abro la escuela de café y baristas, pero es que, ¿y de dónde? ¿Y tu café? ¿Dónde está? ¿Ves? Y cuando vine a ver, precisamente esa naturaleza, esa necesidad de ver dónde yo encajaba en esta industria, me llevó a desarrollarme en las diferentes facetas. Y hoy día, pues, soy quien soy gracias a eso, fíjate. Súper interesante. Erika, ¿dónde te conseguimos a través de redes sociales para poder ir a probar ese cafecito, tomar clases? Bueno, visitarme, obviamente, en Café Colado, en Viejo San Juan, allí en el Muelle 2. Tengo la escuela de café y baristas en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, ahí en Río Piedra, y la Hacienda Moraica, que hoy día es un proyecto agroturístico precioso, con 22 habitaciones, puedes irte a quedar, allí ves todo el proceso desde cómo se siembra en tiempo de cosecha, hacemos recorridos, recoges café, lo procesas, ves el tueste, lo empacas y aprendes, ¿no? Y te quedas allí en un lugar precioso, en el mismo bosque Toro Negro, o sea, así que allí me tienen que visitar, pero... Súper, y a mí que me encanta el café. Yo bebo mucho café y me pues, encanta pues cada vez que viajo. Cada vez que viajo me gusta probar café de diferentes lugares, así que de seguro te estaré visitando. Y puedes las redes sociales, o sea, yo estoy en Erika Reyes Café, así mismo es mi Instagram. Eso es lo que queríamos. Erika Reyes también como autora del libro Te invito a una taza, que está en Facebook. Y pues tengo Hacienda Moraica, pueden conseguirlo, Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, Café Colado. Excelente. Amigos, gracias por sintonizarnos. Recuerden que si les gusta este contenido, compártanlo con sus amistades. Le dan a la campanita si nos están viendo a través de internet para que le lleguen otras historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Y nos vemos en la próxima.